Sí, acá la encontré. Es la clase 4, la de hemograma, para que se ubiquen. Es la clase 4. Bien, ¿quién más quiere preguntar algo? Claudia. Sí, hola, profe. Hola. Yo quería consultar porque está de la clase 9 salta a la 11. Yo no sé si No, usted porque se habrá equivocado o habrá puesto mal los números. no, ninguna de las cosas. No, porque la clase 10 fue el parcial. Entonces no hay en esa clase un tema dado. Ah, bueno, buenísimo, gracias. No, o sea, la numeración es por el número de clases, de encuentros, digamos. Hay una de esas clases que fue la 10, que como fue examen parcial no se dio ningún tema, porque cuando hay examen parcial no se dan temas. Por eso. Entonces yo mantuve el número de acuerdo al número de clases. Así que Bueno, gracias. no se preocupe. Bueno, ¿quieren que veamos eso de hemograma? Ah, les había preguntado eso de si habían visto algo en fundamentos, algo, no sé, de esto sobre hemograma. O no, nada. No, profe, no vimos nada de hemograma. Ah, bueno, bien, perfecto. Bueno, entonces lo que yo voy a mostrar ahora es lo que había quedado pendiente de la clase número 4, que era la última de sangre. ¿Sí? La última de sangre. Entonces, esta, ¿sí? Esa es. Bueno, entonces, lo que primero hay que saber de un hemograma, que seguramente ustedes seguramente tienen alguno en su casa, fíjense, busquen si se hicieron un laboratorio ustedes o alguien de las personas que viven con ustedes, un familiar o lo que sea, tal vez tenga alguno ahí guardado en un cajón. ¿Sí? El hemograma, ¿qué es? Es un examen de laboratorio, ¿sí? Que se hace o se lleva a cabo, se pide, se solicita para evaluar, hacer mediciones de los niveles de los distintos elementos corpusculares o elementos formes o celulares de la sangre. ¿Sí? Y como los elementos corpusculares o elementos formes son 3, que ya sabemos cuáles son, esto implica que el hemograma se puede dividir en 3 partes, que son la serie roja, que va a informar sobre los eritrocitos, obviamente, la serie blanca, que va a informar sobre los leucocitos o glóbulos blancos, y lo concerniente a las plaquetas, que en realidad cuando se hace la solicitud se pide aparte, es decir, se dice hemograma con plaquetas o hemograma con recuento de plaquetas, se pone así en la orden. Bueno, entonces, cada una de estas partes del hemograma informa sobre algo, algún aspecto o algunos aspectos de el elemento forme correspondiente. Para la serie roja, fíjense todo lo que me informa el hemograma, ¿sí? Me habla sobre el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, los reticulocitos, los índices hematométricos y esta determinación que se llama amplitud de distribución eritrocitaria. La serie blanca me habla del recuento leucocitario o recuento de leucocitos, la fórmula leucocitaria y las plaquetas del recuento de plaquetas. Bien, entonces vamos a ver qué quiere decir cada cosa. Y yo les voy diciendo qué es lo que ustedes tienen que estudiar bien y saber, porque esto es un tema importante. Punto 1 es la definición de cada determinación, ¿sí? Del laboratorio. Para la serie roja, todas estas que están acá son las que tienen que sí o sí saber. Saber el nombre de esa determinación, el significado y el rango de valores normales que difieren según el sexo. Entonces, recuento de glóbulos rojos. Si alguien tiene un hemograma, mire cómo está informado, pero es la cantidad de eritrocitos de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre. ¿Sí? Yo hago hincapié mucho cuando tomo examen en las definiciones.
¿sí? Porque me ha pasado que en los exámenes, por ejemplo, yo pregunto qué es el recuento de glóbulos rojos y me dicen porcentaje de glóbulos rojos o cantidad de glóbulos rojos en la sangre. No, es cantidad de glóbulos rojos en 1 milímetro cúbico de sangre. O sea, no es la volemia entera, en 1 milímetro cúbico de sangre. Bien, eso es el recuento. Bien, entonces, para mujeres, estos rangos igual aclaro que pueden variar, o sea, no hay un único rango. Si ustedes ven en el laboratorio, cuando se sacan cuando les entregan el informe, van a ver que al lado de los valores les suele poner el rango que ese laboratorio considera para esa determinación. En general está entre 4 a 5 millones por milímetro cúbico. ¿Bien? Y para varones siempre es un poco más. Recuerden que la clase que vimos sobre aparato urinario, vimos que el riñón tiene una función endocrina importantísima, que es la de producir una hormona que se llama eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos. Y eso está también estimulado por la testosterona, que es la hormona que en mayor concentración está en los varones, ¿sí? La hormona sexual. Entonces, todas las determinaciones de serie roja van a ser más elevadas de los rangos de normalidad en los varones respecto de las mujeres. Bueno, la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, cuando nos viene en el resultado del hemograma, nos está diciendo que es la cantidad de hemoglobina que tenemos por decilitro de sangre. Un decilitro son 100 mililitros de sangre. ¿Sí? Es como si agarran los medidores para, no sé, preparar algo. Bueno, 100 mililitros son 1 decilitro. ¿Bien? Entonces así se lo van a leer escrito, lo van a leer así. Gramos de hemoglobina por decilitro, perdón. Bien, por decilitro. Entonces, para las mujeres es entre 12 a 14, esto es un valor normal, un rango normal de hemoglobina, y los varones tienen un poco más de 14 a 16. La hemoglobina es un parámetro fundamental que se utiliza para el diagnóstico de anemia, ¿sí? La anemia se diagnostica cuando la hemoglobina, ¿sí? Que ya sabemos lo que es, esta determinación, cae por debajo del límite inferior al rango normal. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, si ahora me saca un laboratorio y a mí me da una hemoglobina de 10 gramos decilitro, ¿eso qué es? Un valor que está por debajo, ¿sí? Indicativo de anemia. ¿Está? Bien, entonces, por ello lo que puedo preguntar es, no sé, o adentro de a lo mejor una serie de opciones en la pregunta puede estar, no sé, que un valor normal de hemoglobina en una mujer es de 9 gramos por decilitro. Eso es falso, ¿sí? Porque la hemoglobina diría que es la determinación donde el rango sí coincide bastante entre los distintos laboratorios y en los libros de fisio. Bueno, hematocrito, otro concepto que es tan importante. Hematocrito lo tienen que haber leído, visto, o alguien se lo tiene que haber mencionado. Nunca. Sí, hematocrito sí, profe, eso sí. Claro, ¿qué les enseñaron de hematocrito? No, eso de que es el porcentaje de glóbulos rojos en sangre, o sea, cuando creo que era eso lo que nos mencionaron, y los valores normales de hemoglobina y de hematocrito también. Bueno, a lo mejor ahí difiere, hay que ver en qué se basaron. Yo me basé en los valores que se dan en la Facultad de Medicina, cuando se da este tema de anemia, se manejan estos valores que yo puse acá. Elegí esos, pero no quiere decir que estos son... O sea, no recuerdo los valores exactos que nos habían dicho, pero lo tengo anotado. Claro, es decir, yo a lo que voy es a que ustedes más o menos se ubiquen, y que si yo les digo que un valor de hematocrito de 30% es normal, eso no. O sea, porque en ningún lado, en ningún rango va a salir como hematocrito de 30% un valor normal. Bien, no. Entonces esas cosas así groseras me interesan con esto. Y la definición, o sea, el hematocrito es porcentaje de glóbulos rojos en sangre. Ahí sí estamos hablando de la volemia total. Bien, ese es el hematocrito. No es lo mismo que el recuento de glóbulos rojos, no es lo mismo que la hemoglobina, son todas cosas diferentes.
¿sí? Y esto se expresa en porcentajes, ¿sí? Y reticulocitos también es un porcentaje, pero es de glóbulos rojos bebés, digamos, glóbulos rojos recién salidos de la médula, o sea que todavía no llegaron a ser el glóbulo rojo maduro, ¿sí? Aún no. Los reticulocitos tienen que estar en pequeño porcentaje circulando, ¿sí? Fíjense qué chiquititos. Esta determinación saben cuándo es de mucha utilidad, cuando se estudian las anemias para ver si es la médula ósea la que está fallando o no, o a lo mejor el descenso en los glóbulos rojos se debe a otra causa, ¿sí? Porque si hay una anemia porque está fallando la médula ósea en su función de hematopoiesis, ¿cómo van a estar los reticulocitos, les parece? ¿Van a estar aumentados o van a estar disminuidos? Si la médula ósea es la que no está generando. Disminuidos. Claro, exacto. En cambio, en una anemia donde el problema está en otro lado, se están a lo mejor destruyendo los eritrocitos, porque a lo mejor hay una anomalía en los glóbulos rojos, entonces el vaso está matar los macrófagos, matar eritrocitos anómalos, ¿sí? Fagocitándolos. Entonces, ¿qué hace la médula ósea? Va a tener que producir más o menos para compensar esa pérdida. Más. Entonces los reticulocitos en esa anemia, ¿cómo van a estar? Disparados en sangre. Va a haber mucha cantidad. Entonces, es una determinación importante para poder orientarse a la causa de la anemia. ¿Sí? Es muy importante. Y otro de los parámetros importantes que se usan en el estudio de las anemias son estos, que me preguntaban recién, los índices hematimétricos. ¿Sí? En los índices hematimétricos se da información adicional que me ayuda mucho a ver qué tipo de anemia tiene ese paciente. ¿Sí? Porque se calculan, o sea, yo no voy a preguntar la fórmula, eso ya, olvídense, se calculan combinando los valores hombres, se identifican con estas siglas, los van a leer en cualquier hemograma que tengan, miren porque están, ¿sí? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Yo lo que quiero que entiendan es para qué ¿qué son los índices? Son parámetros que relacionan estas tres determinaciones que vimos antes de la serie roja y que se utilizan para ampliar el estudio de las anemias, ¿sí? O a lo mejor para ampliar, sí, porque no necesariamente se piden después del diagnóstico de anemia, ¿no? Ya se piden todo, siempre salen los índices hematimétricos. Entonces sirve más para conocer un poco más de la serie roja. ¿Sí? ¿Y qué es qué información me dice? Por ejemplo, ¿qué tamaño promedio tienen los eritrocitos? ¿Sí? Eso es importante porque hay veces que tengo eritrocitos muy chiquititos, otras veces tienen el volumen normal y otras veces tienen un volumen aumentado. Están como más grandes, bien más grandes. Eso también me ayuda si yo vi que hay un recuento de glóbulos rojos bajo, tengo una hemoglobina baja, es decir, tengo anemia, y los eritrocitos son chiquititos, no es lo mismo que tener anemia con eritrocitos grandes. O sea, se debe a distintas causas. Por ejemplo, si tengo una anemia por déficit de hierro, que es una de las causas más frecuentes de anemia, los eritrocitos, ¿qué les pasa? Tienden a ser chiquititos y a tener hemoglobina, muy poquita hemoglobina dentro. Entonces me dan muy disminuidos estos valores. ¿Sí? Mientras la anemia por ejemplo, déficit de vitamina B12, que es un ingrediente muy importante para la eritropoiesis, me genera eritrocitos más grandes, por ejemplo. Bueno, eso es lo que tienen que saber. No la fórmula de cómo se calcula esto. ¿Sí? O sea, me informan sobre el tamaño que tienen los eritrocitos y sobre la cantidad de hemoglobina que tienen adentro. Eso. Bueno, y esta amplitud o RDW o AD, hay distinto, pueden leer, indica la variación de tamaño de los glóbulos rojos, porque a veces no son todos idénticos.
¿sí? Entonces, tiene que estar, o sea, no tienen que ser tan diferentes, eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? No tiene que haber mucha variabilidad en el tamaño de los glóbulos rojos. Ese es el significado. Bueno, de serie roja es eso. De serie blanca, la serie roja es lo más largo, por ahí que tiene muchas determinaciones. La serie blanca es mucho más fácil, ¿sí? Acá hay dos cosas que siempre se informan. El recuento de blancos, que es siempre que haya una determinación que se llame recuento de, siempre es cantidad de alguno de los elementos formes por mililitro cúbico de sangre. ¿Sí? Para el recuento de blancos es de 4.000 a 10.000. Acá no hay variaciones según el sexo, 4.000 a 10.000 por mililitro cúbico. Pero no solamente interesa el recuento, sino que fíjense, interesa la fórmula. Porque yo puedo tener un recuento normal de blancos, pero cuando vea la fórmula, las proporciones entre los distintos leucocitos no son como tendría que ser. ¿Sí? Hay uno que está mucho más aumentado respecto de otro, o a expensas de otro. Esa es la fórmula leucocitaria. ¿Sí? Es el porcentaje de cada tipo de leucocito. ¿Sí? Hay que se le agrega, porque lo van a leer, a los neutrófilos maduros, que son los neutrófilos segmentados, que son los leucocitos más abundantes, y los neutrófilos encallados, que son los inmaduros, que es como si fuera el equivalente a los reticulocitos para los glóbulos rojos. Acá sí, está bien, tienen que aprenderse los porcentajes, no las cantidades absolutas, ¿sí? No las cantidades absolutas, porque este porcentaje ¿de qué es? De la cantidad que vayan a tener, digamos, de la totalidad de los glóbulos blancos. A mí me interesa el porcentaje, que tengan una idea de que los neutrófilos tienen que estar entre 55 y 65%, los que menos hay son los neutrófilos encallados y los basófilos, que son los menos abundantes. Eosinófilos de 1 a 4 y linfocitos, en los que están en segundo lugar, 23 a 35, y monocitos 4 a 8 aproximadamente. ¿Sí? La fórmula, sepan qué significa la fórmula. Entonces, a veces cuando tengo, eso es muy importante en las infecciones. Miren que ustedes estudiaron microbiología. Estudiaron, por ejemplo, los distintos tipos de microorganismos, ¿no? Virus, bacterias, saben las diferencias más o menos. Y estudiaron la respuesta inmune que se da a cada tipo de microorganismo. Eso no sé si lo vieron, pregunto. Por ejemplo, si hay una infección bacteriana, ¿cuáles son los leucocitos que más van a aumentar en ese contexto? Creo que solamente lo mencionamos, ¿no? Todos los neutrófilos. Claro, Y claro. Y por ejemplo, para los virus. Ay, creo que lo mencionó también, y después de infecciones parasitarias, pero no me acuerdo. Claro, que igualmente nosotros en la clase, cuando vimos la función de cada leucocito, lo nombramos, yo se lo comenté también. Para las bacterias son los neutrófilos, para los parásitos los eosinófilos, para los virus los linfocitos. ¿Sí? Entonces, es muy útil cuando se ve que hay una infección, o se sospecha una infección por un recuento alto de blancos, me dan, no sé, 20.000 blancos, es muy interesante ver la fórmula para ver a expensas de qué tipo de leucocito tengo, si tengo tantos leucocitos dando vueltas. ¿Sí? Entonces eso puede orientar el tipo de infección que hay. Sí, eso es muy interesante. Bien, y después con respecto a plaquetas, lo mismo, recuento de plaquetas, cantidad de plaquetas por milímetro cúbico de sangre. ¿Sí? Esta es el rango de valores normales para las plaquetas, 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un recuento de plaquetas bajo? 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Cuál es el riesgo que puede tener esa persona? ¿De una hemorragia? Claro, o sea, porque ¿qué está alterado?
La hemostasia. Sí. Claro. Ahora, ¿qué habría que ver también? Por supuesto que se va a estudiar a ver si también tiene algún problema en la hemostasia secundaria, porque las plaquetas participan fundamentalmente de la hemostasia primaria. Bien. Pero sí, va a tener riesgo de hemorragias. Exacto. Bueno, y acá yo les había puesto algunos ejemplos para que vean cómo se informa. Esto es distinto, el orden depende del laboratorio. Acá pusieron primero el recuento de blancos, después el de rojo, hemoglobina, hematocrito. Ven que así es como se expresa, ¿sí? Volumen corpuscular medio. Acá están los índices hematimétricos, los tres. ¿Sí? Esto me informa sobre tamaño y contenido de hemoglobina de los glóbulos rojos. Acá está el ADE o RW, que es la distribución eritrocitaria, el recuento de plaquetas. Acá agregó el volumen plaquetario medio y la fórmula. ¿Sí? Acá está otro ejemplo, cómo está ordenado. Acá está todo junto, no está separado. Con las fórmulas, ahí está todo metido, y después el recuento de plaquetas, que siempre es lo que se pide aparte, entonces va a estar, algunos lo ponen al final, o sea, después de todo el resto de la serie roja y blanca. Estos son ejemplos de hemograma, pero pueden agarrar cualquiera y van a reconocer las determinaciones. Bien, eso entonces había quedado pendiente de la otra vez. No sé si quieren preguntar algo, les quedó alguna duda. ¿No? ¿Con hemograma? No, profe. ¿No? Bueno, vamos entonces con endocrino, a ver qué tenemos para decir. Endocrino es un tema, un gran tema dentro de la anatomía y la fisiología. Vamos a ver algunos conceptos básicos que me gustaría que conozcan. Bueno. ¿Cómo está compuesto el sistema endocrino? Esto es una pregunta básica, ¿sí? Tiene dos grandes componentes. Una son las glándulas endocrinas, ¿sí? Que producen hormonas, y otros son células endocrinas. Acuérdense que una glándula está formada por un conjunto de células que pertenecen al tejido epitelial y constituyen esa estructura que elabora en este caso una hormona. Ahora, puede haber, en lugar de glándulas formadas por un gran conjunto de células aisladas, ubicadas entre otras células de algún tejido, que producen hormonas. ¿Sí? Y acá vamos a destacar a las células renales que elaboran eritropoyetina o que elaboran renina, que es otra de las hormonas que elaboran los riñones, que vimos, o vitamina D, activa, que son las tres hormonas que vimos que los riñones elaboran. ¿Sí? Ahí no es una glándula propiamente dicha, como tenemos la glándula tiroides, no, son células que están dentro de un órgano y que elaboran esa hormona. Entonces, acá para recordar bien la diferencia, esto también es otro concepto clave, la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exógena. ¿Sí? Pues no es lo mismo una que otra. Una glándula endocrina, ¿sí? Es aquella que elabora un producto llamado hormona, ¿sí? La cual se vuelca a la sangre para que se distribuya por todo el cuerpo. Bien, entonces acá hay capilares, hay células que forman la glándula y que están secretando sus productos, que son hormonas, hacia la sangre para que pueda ser distribuida. Mientras que una glándula exócrina es aquella en la cual el producto elaborado
se difunde o se vuelca a través de un conducto excretor. ¿Sí? Entonces se va a volcar hacia la cavidad de un órgano o hacia la superficie del cuerpo, si estamos hablando de la piel. Bien, ahí. Eso es una glándula exócrina. ¿Qué glándulas exócrinas nombramos durante el cursado? A ver, si se acuerdan. Ejemplos. Glándulas exócrinas que hayamos visto. ¿No se acuerdan de ninguna? ¿Puede ser? Sebáceas. ¿Cuál? Sudoríparas y sebáceas. Bien, sudoríparas y sebáceas que están en la piel, perfecto. Sí. ¿Qué otras que hemos visto hace pocas clases? Páncreas. Bien, el páncreas, perfecto, el páncreas exócrino. ¿Sí? Y en esa clase yo nombré otras más, 2 más, que son ejemplos de glándulas exócrinas. Porque esa fue la clase de qué aparato. Glándulas salivales. Claro, las salivales, porque la vimos en aparato digestivo. Las glándulas salivales, ¿sí? Y está la otra que es la glándula más grande, porque a la vez es el órgano más grande después de la piel. ¿Quién es? Es muy importante ese órgano. El hígado. El hígado también es una glándula exócrina. ¿Sí? Porque ¿cuál es el producto? Eso es muy importante que también lo sepan, sobre todo cuando vimos glándulas anexas al aparato al tubo digestivo, saber bien de qué glándula estamos hablando y cuál es el producto, porque eso es lo que nos interesa de una glándula. ¿Qué elabora? ¿Bien? Bilis. Claro, la bilis, ¿sí? Porque las glándulas son fábricas. ¿Sí? Las glándulas exócrinas fabrican algún producto que va a través de un conducto hacia algún lugar. ¿Sí? Las glándulas endócrinas son fábricas que producen un producto llamado hormona, así lo llamamos específicamente hormona, pero que lo vuelca a la sangre. ¿Sí? Entonces, de cada glándula siempre es importante saber cómo se llama esa glándula, dónde está ubicada, ciertas características anatómicas básicas y el producto que elabora y para qué sirve ese producto. ¿Sí? Cuando estudiamos glándulas, ya sean endócrinas o exócrinas, eso es lo fundamental que hay que conocer. Bueno, con respecto a las endócrinas, ¿sí? ¿Quiénes son? Son estas, ¿sí? Pero vamos a hacer hincapié o vamos a mencionar algunas de ellas, ¿sí? Vamos a hablar de estas dos que son las glándulas reguladoras de muchas de las otras glándulas que ven más abajo, ¿sí? Son glándulas que pertenecen al sistema nervioso central, están ubicadas en el cerebro y ellas regulan la función de muchas otras glándulas. ¿Sí? Y vamos a conocer también la glándula tiroides, suprarrenales y las paratiroides y el páncreas endocrino. Y ahora le vamos a ver al páncreas la faceta, digamos, endocrina. ¿Sí? Porque ya le conocimos la otra, que es la exócrina. Bueno, entonces, este sistema endocrino que está formado, ya vimos, por estas glándulas, ¿para qué sirven? Miren todas las funciones fundamentales que tiene el sistema endocrino. Una de ellas es la de coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas del organismo. ¿Sí? Miren que nosotros estudiamos muchos de ellos. Por supuesto no se puede estudiar todos porque es una materia cuatrimestral, pero digamos, hemos visto al aparato cardiovascular, vimos el respiratorio, vimos el digestivo. Entonces, el aparato urinario. ¿Cómo hace el organismo para cada aparato, cómo hace para poder funcionar bien o ajustarse a las necesidades que tiene el organismo en determinado momento? Una de esas formas es a través del sistema endocrino, es decir, de responder a señales, ¿sí? que envían las glándulas endócrinas. Entonces, a través de esas señales, que son las hormonas, va a poder regular la función de un órgano.
por ejemplo, en incrementarla o en reducirla, a lo mejor. Bien, eso es muy importante. Por supuesto que todo esto nosotros ni nos enteramos que está pasando todo esto. ¿Sí? Es increíble. ¿Qué otra cosa? Regular la composición de todos los compartimientos del cuerpo. Vieron que estudiamos el LEC, el LIC, ¿sí? Cómo están compuestos, bueno. Vieron que tiene agua y tiene un montón de otros solutos, bueno, tiene un pH determinado, bueno, toda esa composición los compartimientos líquidos, perdón, mejor dicho, tienen que tener una composición constante porque es el medio en el que funcionan las células del cuerpo. Entonces, esos compartimientos tienen que mantenerse en un volumen y composición constantes. Bueno, el sistema endocrino también se encarga de eso. Regular el metabolismo, que son las reacciones químicas que ocurren en las células, que tienen que ver con el procesamiento de los nutrientes que nosotros consumimos. Bien, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Los músculos que son involuntarios, el músculo liso, el músculo cardíaco, ¿cómo son manejados? Además de ser manejados por el sistema nervioso, también lo son por hormonas. ¿Sí? Regular el crecimiento y el desarrollo y la actividad del aparato reproductor. Todas estas dos funciones, digamos, si, como yo les decía, nosotros no nos enteramos de que el sistema endocrino está en acción en este mismo momento. Pero hay una forma de darse cuenta y es cuando somos testigos del crecimiento y el desarrollo del cuerpo de un recién nacido, cómo lo vamos observando, cómo cambia, cómo crece, cómo se desarrolla. Bueno, ¿quién está detrás de todo eso? El sistema endocrino. Bien, eso es muy, muy impresionante. Bueno, y podemos resumir a todo esto con esta función. Regular la homeostasis del organismo. Cuando estudiamos en la primera clase los procesos vitales, nombramos que uno de ellos, vieron que habíamos nombrado el crecimiento, el metabolismo, bueno, la homeostasis es uno de ellos. Entonces vamos a repasar el concepto de homeostasis, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho de la homeostasis? Que es el balance o la condición de equilibrio en el interior de nuestro cuerpo, a pesar de que existan constantemente cambios en el exterior y también dentro del propio cuerpo. Bien, entonces, hay distintas condiciones o variables dentro del cuerpo que tienen que permanecer dentro de un rango normal. ¿Sí? Por ejemplo, ahí hay algunas mencionadas, pero hay un montón más. La temperatura corporal, ¿sí? O sea, no puede nuestro cuerpo tener temperaturas que vayan de la mano con la temperatura ambiental. No, se mantiene siempre constante, por más que estemos a 40 grados en enero o que tengamos 2 grados. Nos ponemos el termómetro y siempre se mantiene en un rango. Bien, entonces eso es un ejemplo, o sea, mantener esa condición de equilibrio de nuestro cuerpo en distintas variables. Temperatura corporal, la presión arterial, niveles de electrolitos en sangre, como el calcio, el sodio, el contenido de agua que tenemos, el pH sanguíneo, fundamental, la glucemia, los niveles de calcio en sangre, y un montón más. Bien, mantenerlo en un nivel constante. Y eso se da gracias a mecanismos de regulación que se llaman sistemas de retroalimentación. Bien, el sistema endocrino funciona para poder controlar la homeostasis a través de sistemas de retroalimentación. Esto significa controlar esa variable o condición corporal que se haya modificado. ¿Sí? Vamos a poner 2 ejemplos que son clarísimos de esto para que entiendan cómo funciona un sistema de retroalimentación. Por ejemplo, los niveles de glucosa que andan circulando en plasma se llaman glucemia. ¿Bien? O sea, la cantidad de azúcar en sangre, por decirlo de alguna forma.
Bien, la glucemia. Si hay algún factor que esté haciendo, por ejemplo, después de una comida, se va a elevar la glucemia. Bien, se va a elevar. Ahora, no tiene que permanecer elevada. No, tiene que permanecer dentro de un rango que siempre es constante. Entonces, cuando esta condición o variable aumente, ¿qué hace el cuerpo? Detecta ese cambio y automáticamente activa mecanismos para que retorne el valor de esa variable dentro del rango normal. ¿Cuál sería acá la respuesta? Que la glucemia baje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, se va a aumentar la liberación de una hormona que retorna los niveles de glucemia, los baja hacia el rango normal, que es la insulina. Otro ejemplo, tenemos una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia importante. Si esa hemorragia logra, acuérdense que estamos perdiendo sangre, y la volemia es un determinante de la presión arterial. Entonces, si se reduce la presión arterial, nuestro cuerpo tiene, por decirlo de alguna forma, sensores, es impresionante, de la presión arterial, detecta ese cambio, y entonces ya activa tanto el sistema nervioso como endocrino para poder llevar la presión a lo más que se pueda cerca de la normalidad. Eso es un mecanismo de retroalimentación, otro ejemplo. Bien, y así constantemente. Así constantemente. Bueno, entonces vamos a ver qué es una hormona. Bueno, las hormonas son sustancias químicas, son moléculas. ¿Sí? Pueden ser proteínas, pueden ser péptidos, pueden ser lípidos derivados del colesterol, por ejemplo. Distintas estructuras químicas. Pero todas lo que hacen es actuar como un mensajero, es decir, llevan un mensaje para algún efector, ¿sí? Que tiene que modificar su función o responder a ese mensaje. ¿Dónde nacen estas hormonas? En una célula endocrina, ¿sí? Ya sea una célula endocrina aislada o que forma parte de una glándula. ¿Bien? Y esas hormonas siempre se van a liberar hacia la sangre, no hacia un conducto excretor, porque esto es una glándula endocrina no exócrina. ¿Bien? Ahora, estas hormonas van a actuar sobre otra célula, que es la célula diana o célula blanco, a la que van a alcanzar mediante la sangre. ¿Sí? Es decir, que la hormona actúa a distancia. ¿Sí? A distancia. Y una vez que alcance esa célula diana, se va a unir a algún receptor, que son proteínas de membrana, o que están en el citoplasma o en el núcleo celular, y van a formar una estructura llamada complejo hormona-receptor. Ese complejo hormona-receptor desencadena una serie de reacciones químicas en la célula que llevan finalmente a un cambio en la función de esa célula diana. Por ejemplo, el resultado puede ser elaborar una hormona o sintetizar una proteína, por ejemplo, ¿sí? O mover una sustancia hacia adentro de la célula, hacia afuera. Bueno, elaborar alguna respuesta. O la contracción muscular, distintos tipos de efectos. Bien, entonces el concepto de hormona es muy importante. Algo básico cuando se estudia el sistema endocrino. Entonces acá tenemos una célula endocrina que elabora este producto que es la hormona, ¿sí? de composición química variada, ingresa en el torrente sanguíneo, es transportada por el torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos que pueden ser, dependiendo de qué hormona sea, no necesariamente es un único órgano, puede actuar a muchos niveles. ¿Sí? Entonces esa hormona va a salir, como hace siempre, a nivel de los capilares, sale al líquido intersticial y se une al receptor específico para esa hormona, que tiene esas células diana. ¿Sí? Que en este caso es un receptor de membrana, pero puede estar dentro de la célula o dentro del núcleo. Eso va a depender de la composición química que tenga la hormona. Esa unión forma el complejo hormona-receptor, el cual desencadena algún cambio en la actividad de la célula que se traduce en un efecto determinado. Elaboración de una hormona, contracción, relajación del músculo, etc.
Bueno, entonces, ¿cómo, por ejemplo, una hormona, o sea, cómo controlamos esta secreción hormonal? ¿Sí? ¿Cómo sabe una hormona, o perdón, una glándula endocrina, si tiene o no que liberar esa hormona? ¿Sí? Eso lo puede saber recibiendo señales del sistema nervioso o señales de otra hormona de otra glándula, ¿bien? O detectando un cambio en la sangre, ¿sí? O mejor, sí, previa detección de ese cambio, ¿sí? Entonces hay veces que la respuesta es desencadenada por cambios en los niveles de glucemia, cambios en los niveles de calcio en sangre, cambios en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, cambios en los niveles de presión arterial. O sea, siempre nuestro cuerpo está preparado para detectar, porque si no, no sabría cómo, no podríamos responder a nada. Tenemos capacidad de darnos cuenta de todos esos cambios, ¿sí? Para poder mantener, acuérdense que el objetivo siempre es mantener la homeostasis dentro del cuerpo. Bueno, entonces, habiendo hecho esta introducción, vamos a hablar un poco de algunas glándulas para que sepamos bien dónde están, cuál es la hormona o hormonas que elabora y para qué sirven esas hormonas. Eso es lo que yo les decía que es lo importante de estudiar de cada glándula. Vamos a empezar por la glándula endocrina, que es el hipotálamo. A lo mejor lo escucharon nombrar al hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que pertenece al sistema nervioso central, ¿sí? Está ubicada en el centro esto es un corte sagital, como si hicieran así, del encéfalo, ¿sí? Que tiene el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Bueno, miren dónde está. Ahí, el hipotálamo. Bien, y está bien conectado con la hipófisis, que es la otra glándula rectora o reguladora del resto. Es como si fuera, no sé, en una orquesta, el director de la orquesta, supónganse, el hipotálamo. Bien, porque dirige todo, dirige a los músicos, dirige al resto de las glándulas en este caso. Bien, bueno, entonces produce distintos tipos de hormonas, ¿sí? Reguladores, que lo que hacen es gobernar a la glándula hipófisis. Entonces le dice, bueno, ahora libera toda la hormona. No, mejor todavía no liberes esa hormona. Eso le dice. ¿Sí? Eso se lo dice, a su vez liberando estas hormonas reguladoras. ¿Bien? ¿Y por qué digo que es como el director? Porque a su vez la hipófisis tiene a cargo otras glándulas. Es como una jerarquía. Imagínense cuando están, no sé, en un trabajo está usted tiene una persona que a lo mejor coordina el área donde ustedes están trabajando, pero a su vez esa persona responde a otra, que es como una jefa o un jefe, que tiene otro rango. No sé si me explico. Bueno, el máximo sería el hipotálamo. Después viene la hipófisis y después viene no sé, los empleados sería el resto, que son las otras glándulas endócrinas. Bien, entonces, hipotálamo, centro regulador, totalmente. Y después tiene también a su cargo elaborar dos hormonas que no las libera directamente, sino que se las manda a la hipófisis y decir, bueno, a ver, toma, liberame estas hormonas, guardámelas y liberalas cuando sea necesario. Bien, pero las fabrica el hipotálamo, ¿sí? Que se llama antidiurética y oxitocina. Esta la deben haber escuchado. ¿Escucharon la oxitocina? ¿Alguna vez? Sí, profe, la oxitocina es lo que se usa en un preparto, por ejemplo. Claro. Ese famoso goteo que le dicen. Bueno, Sí. ¿qué tiene adentro? Oxitocina. ¿Y qué es? Es una hormona que o sea, nuestro organismo la produce. Lo que pasa es que, bueno, en ese contexto se refuerza mediante la administración exógena, pero
es una hormona que produce el hipotálamo. Ahora vamos a ver el efecto que tiene. Bueno, entonces, fíjense que en conclusión, es muy sencillo, el hipotálamo es muy fácil. Por un lado, tenemos factores liberadores e inhibidores. Lo que van a hacer es estimular o inhibir a la glándula hipófisis. Bien, eso. Y después tenemos las dos que produce, que se van a almacenar en la hipófisis y luego se van a liberar en sangre, que son la oxitocina y la hormona antidiurética. Fíjense que la oxitocina, los sitios blancos, son el útero, más específicamente el músculo liso de la pared uterina, al cual va a estimular. La oxitocina estimula las contracciones uterinas, por eso es que tiene esa utilidad durante el trabajo del parto. Y también estimula a los conductos de las glándulas mamarias para poder eyectar la leche, ¿sí? Durante la lactancia. Esas son las funciones de la oxitocina. Y por último tenemos a la otra hormona que es la antidiurética, o también se llama así vasopresina, o HAD, hormona antidiurética, o en inglés ADH, lo pueden leer al revés las siglas, que tiene dos acciones principales. ¿Sí? Una es estimular la contracción del músculo liso, que ustedes ya saben que forma las paredes de las arteriolas. Habíamos visto que cuando hay una vasoconstricción arteriolar, ¿qué hace la sangre que está ahí adentro? Va a hacer más fuerza contra la pared, entonces la presión arterial aumenta. ¿Bien? Y la otra función que tiene la hormona antidiurética está a nivel renal. Acuérdense que los riñones elaboran la orina, y con la orina, ¿qué se elimina? Agua, fundamentalmente. Acuérdense que este era el principal mecanismo de pérdida de agua del cuerpo, es la orina. Entonces, lo que hace, fíjense el nombre, antidiurética. Antidiuresis. Diuresis es el volumen urinario que se elimina en un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Reduce la diuresis. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer que el riñón libere agua a través de los conductos, no, le dice no, guardate el agua, reabsorbé, porque necesitamos agua. Bien, esto, ¿cuándo se va a ocurrir un aumento de la liberación de esta hormona? Por ejemplo, en la deshidratación. En los casos donde estamos perdiendo mucha agua, por ejemplo, no sé, estamos haciendo un ejercicio, o hace mucho calor, tenemos mucha sudoración, estamos perdiendo agua, bueno, no, hay que conservar agua. Entonces los riñones no van a elaborar tanta orina diluida, van a retener el agua se va a quedar en el plasma, entonces vamos a tener una diuresis más chiquita, menor, y con orina más concentrada. Bien, eso es. Y saben que la hormona antidiurética es muy influenciada por distintos factores, o sea, la secreción de esta hormona. Hay dos factores que hacen que, y son muy conocidos, la hormona antidiurética disminuye. O sea que se inhibe la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué pasa si hay menos hormona antidiurética? ¿Qué pasa con la orina? Piensen. Tengo Está como más concentrada. O sea, va a haber menos eliminación de líquido. Yo digo si hay una menor liberación de hormona antidiurética. Tengo menos de esta hormona. Piensen. Tengo menos hormona antidiurética. Va a tener mayor retención de la sangre. Pero a ver, la hormona antidiurética retiene agua. ¿Libera más agua? Claro, entonces si no tengo esta hormona, pierdo agua por orina. ¿Se entiende? O sea, aumenta la diuresis. Claro, hay que pensar voy más al baño. Entonces hay dos situaciones
que inhibe la liberación de hormona tiroidea. Una es el frío. Y otra es el alcohol. ¿Nunca les pasó o vieron a alguien, tal vez, que después de tomar, no sé, mucha cerveza, va a estar a cada rato al baño? ¿Nunca les pasó eso? Sí, profe. Bueno, el alcohol inhibe la secreción de hormona antidiurética. Entonces, también, ojo, porque el alcohol tiende a que perdamos agua, o sea, a la deshidratación. ¿Sí? No es que, qué bueno, voy a tomar, hace calor, voy a tomar una cerveza, pero voy a perder más agua también. ¿Bien? O sea, el alcohol inhibe la secreción de hormona antidiurética, entonces el riñón no tiene la orden de retener, no. Elimina. Bueno, y la hipófisis es la que le sigue en jerarquía, ¿sí? Está ubicada por debajo del hipotálamo, y lo que hace es, además de almacenar estas dos hormonas que vimos, que vienen del hipotálamo, elabora 7 hormonas, ¿sí? Pero de las cuales vamos a nombrar en realidad 6 que son las principales, ¿sí? Porque hay una que no tiene una función demasiado conocida y relevante. Bien. Muchas de estas hormonas que elabora la hipófisis tienen la función de controlar a otras glándulas endocrinas de nuestro cuerpo. Bien. Entonces, fíjense, de estas que vamos a nombrar acá, estas 3 regulan las funciones de estas glándulas. Por ejemplo, hay una hormona que se llama tirotrofina o TSH que se pide mucho en el laboratorio, que estimula la secreción de la glándula tiroides. Va y gobierna, le dice a la glándula tiroides, elabora tus hormonas. Listo. Viene otra que se llama adrenocorticotrofina. Acá es ACTH, no sé por qué. A ver si acá lo puse bien. Claro, es ACTH, después le corrigen ahí, ACTH, que lo que hace es gobernar a las glándulas suprarrenales, estas que están acá arriba de los riñones. ¿Sí? Y estimula la producción de determinadas hormonas que vamos a ver cuáles son, que elaboran estas glándulas. Y después tenemos las gonadotrofinas, o folículo estimulante y luteinizante, que lo que hacen es estimular. Fíjense que todo lo que termina en trofina quiere decir estimular. ¿Bien? Estimula a esa estructura a que ejerza su función. Entonces acá estimula tiroides, estimula la corteza suprarrenal, estimula las gónadas. ¿Quiénes son las gónadas? Son los órganos que producen hormonas sexuales y producen los gametos, que son los ovocitos y espermatozoides. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son las gónadas? Los ovarios y los testículos. Entonces, las gonadotrofinas son hormonas que estimulan a los ovarios para que elaboren estrógeno, progesterona, y para que elaboren los ovocitos, que son las células sexuales. Y a su vez, en los varones, estas mismas hormonas estimulan a los testículos para que elaboren testosterona y para que produzcan espermatozoides. ¿Bien? Y después tenemos otras hormonas que tienen efectos no en otras glándulas endocrinas, sino en otras estructuras. La hormona de crecimiento, fundamental. Vieron que yo les decía que un ejemplo donde se ve la acción del sistema endocrino es cuando vemos crecer a alguien, si lo conocemos desde bebito y vemos cómo, bueno, ¿quién es responsable ahí? La hormona de crecimiento. Bien, la hormona de crecimiento. Estimula el crecimiento de los tejidos. Y también está la prolactina, que estimula la producción de leche durante la lactancia. Miren la hipófisis, entonces, qué importante. Qué importante. Bueno, y después tenemos a nuestra querida glándula tiroides, que es, diría, de las glándulas que más nos hacen ir al endocrinólogo, diría yo. No sé si yo alguna vez tuve que ir porque me habían dado bajas las hormonas, después, de hecho, tuve que hacer tratamiento un tiempo, después ya se normalizó.
pero fue la única glándula que hasta ahora me falló un poco, ¿sí? Es muy común las alteraciones de esta glándula. Está acá en el cuello, bien delante de la laringe y de los primeros anillos de la tráquea, y tiene dos lóbulos, uno derecho, ¿sí? Y otro izquierdo, unidos por esta porción más estrecha que es el istmo de la glándula. Bueno, ¿por qué tanto lío con la glándula tiroides? ¿Qué le pasa? Bueno, a veces falla la producción de alguna de sus hormonas, ya sea que hay un déficit, que se llama hipotiroidismo, o hay un exceso, que es el hipertiroidismo. Bien, es más frecuente el hipo. Bueno, ¿quiénes son estas hormonas? Hay dos grupos de hormonas que elabora esta glándula. Dos de ellas se llaman hormonas tiroideas, que son las que para fabricarlas, el ingrediente principal es el yodo. ¿Sí? El yodo. Y se llaman T3 y T4. A la T4 también se dice tiroxina y a lo mejor les suena porque cuando esta hormona está en menor concentración en sangre y tenemos que reponerla, digamos, mediante una medicación, ¿cómo se llama ese fármaco? Levotiroxina. Si alguien hace tratamiento para su tiroides, fíjese qué medicación toma, seguramente toma levotiroxina. Es el reemplazo de la hormona original, por decirlo de alguna forma, que es la tiroxina o T4, que es la que más elabora esta glándula. Bien, estas dos hormonas dependen, o sea, la liberación de estas hormonas depende de la orden que le da la hipófisis, ¿sí? La TSH, la hipófisis. Depende de eso. En cambio, después hay otra hormona que es la calcitonina, que no depende, o sea, no está gobernada por la hipófisis, no le importa nada la hipófisis, sino que en realidad está regulada por los niveles de calcio en sangre. Acuérdense que como vimos antes, la secreción de una hormona puede depender de otra glándula endocrina o tal vez de cambios químicos en la sangre. Y en este caso, del nivel de calcio. Miren acá donde está bien la ubicación. ¿Se acuerdan que este era el cartílago tiroides? Estos son los anillos de la tráquea. Acá ya entramos en el tórax. Bien, entonces miren dónde está ubicada la glándula. Se apoya en parte sobre el cartílago tiroides, que por eso se llama así, ese cartílago, y en parte sobre los primeros anillos traqueales. Es bien superficial, de hecho, es la única glándula endocrina que se puede palpar. ¿Sí? Se puede palpar. Y fíjense qué vascularizada que está, tiene mucha sangre, muchos vasos sanguíneos, obviamente porque todas las hormonas tiroideas se van a volcar a nivel de los capilares y luego van a salir por el sistema venoso y van a entrar a la circulación sistémica. Bueno, a ver, vamos a resumir un poco las funciones de la glándula tiroides. En sus dos tipos de hormonas principales, las hormonas tiroideas, T3 y T4, y la calcitonina. Las hormonas tiroideas, que son, estas son las que, o sea, cuando ustedes tienen un déficit, una hipofunción tiroidea, un hipotiroidismo, estas son las hormonas que están fallando, ¿sí? Las que están en menos, ¿sí? La T3 y la T4. ¿Qué importantes que son estas hormonas? Muy. Las hormonas tiroideas prácticamente afectan a todas las células del cuerpo, o sea, tienen una acción, o sea, las células diana son prácticamente todas las células del cuerpo, ¿sí? Porque estas hormonas regulan el metabolismo, ¿sí? Regulan cuán rápido una persona va a metabolizar los nutrientes. Bien, acuérdense que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que hay en el cuerpo. Y también va a regular el consumo de oxígeno, porque obviamente todas las reacciones químicas que implican el catabolismo de los nutrientes van a estar asociadas con el consumo de oxígeno, porque el oxígeno lo necesitamos, acuérdense, para producir energía cuando descomponemos esos nutrientes.
Entonces las hormonas tiroideas lo que hacen es estimular el metabolismo y el consumo de oxígeno por las células. Esto trae aparejado un aumento de la producción de calor dentro del cuerpo, entonces lo que hacen es aumentar un poco la temperatura corporal y aumentar acciones en el aparato cardiovascular, ¿sí? Lo que hacen es aumentar la función cardíaca, la frecuencia del gasto cardíaco. Y tienen un efecto. Por eso, por ejemplo, cuando una persona tiene hipertiroidismo, el corazón está a 1000, se ruboriza todo porque hay vasodilatación periférica. Si alguien tiene hipertiroidismo pasa eso, mientras que si tiene hipo suele tener la frecuencia más baja, ¿sí? Puede estar más lento, está más lento el corazón, ¿sí? Está más lento. Bueno, y el otro efecto, miren, que es fundamental y por eso siempre, por ejemplo, en los casos de que se planea un embarazo, es fundamental ver qué niveles hay de hormona tiroidea para poder sostener el embarazo, porque si no, va a ser más complicado, o sea, va a tener que tener un suplemento, porque tienen que estar en una concentración normal estas hormonas, porque van a estimular el crecimiento del esqueleto y del sistema nervioso de ese feto. Entonces, es fundamental las hormonas tiroideas para que nuestro esqueleto y nuestro sistema nervioso se pueda desarrollar adecuadamente. Bien, y por otro lado, la calcitonina lo que va a hacer es regular los niveles de calcio en sangre. El calcio es muy importante para muchas funciones en el cuerpo, para la contracción muscular, para el buen desarrollo de nuestros huesos, ¿sí? de los dientes, que tienen mucho calcio en su composición. También es muy importante para, acuérdense, de la coagulación de la sangre, ¿sí? Porque el calcio, digamos, es necesario para que todas las reacciones de la cascada de la coagulación se lleven a cabo. Siempre está el calcio participando. Es necesario también para que las células se puedan comunicar unas con otras, para que puedan responder a determinadas hormonas. Siempre el calcio está ahí presente. Entonces, tener un nivel de calcio en sangre dentro de lo normal es muy importante. Entonces, tiene que haber hormonas que estén ahí regulando los niveles de calcemia. Bueno, lo que hace la calcitonina es bajar los niveles de calcio, ¿sí? Lo guarda en el hueso. Bien, entonces vamos a ver que después va a haber otra hormona que va a tener que contrarrestar, porque si no tenderíamos a que siga descendiendo el nivel de calcio. No, vamos a ver que hay otra hormona que contrarresta eso. Siempre en general pasa así, con muchas de las hormonas pasa así. Hay una que genera un efecto y después tenemos que tener otra que haga el efecto opuesto para mantener la homeostasis. Bueno, y esto es un ejemplo para que entiendan lo que aprendimos al comienzo de la clase sobre los mecanismos de retroalimentación. Bueno, acá hay un ejemplo de que tiene que ver con la función de la hormona tiroides, de la glándula tiroides, perdón. La glándula tiroides es gobernada por la hipófisis, que a su vez es gobernada por el hipotálamo. Entonces, por ejemplo, cuando necesitamos más hormonas tiroideas, ¿qué hace el hipotálamo? Dice, bueno, listo. Tenemos un nivel bajo de T3, T4, no, hay que aumentar la producción, listo. Le da la orden a la hipófisis le da la orden, a través de su hormona, a la tiroides. Listo, se aumenta la producción de T3 y T4, genera los efectos. Pero a su vez, no puede estar eso indefinidamente aumentando, porque si no, haríamos un pico de hormonas tiroideas. No, las mismas hormonas tiroideas ahora lo que van a hacer es frenar al hipotálamo y a la hipófisis para a su vez frenar la producción de hormonas tiroideas. Es perfecto, eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. Y así es como es el balance, todo el tiempo está pasando eso. Muy bien. Bueno, y
si por ejemplo a alguien le tienen que operar nódulos que tenga la glándula tiroides, siempre lo que va a pasar es que se va a tener precaución de no afectar unas glándulas que están, mira dónde están, atrás, o sea, están sobre la cara posterior de los lóbulos de la tiroides. Miren qué chiquititas, son estas 4 pelotitas que son las glándulas paratiroides. ¿Sí? Eso se toma en cuenta porque a lo mejor frente a alguna cirugía pueden verse afectadas estas glándulas. Y estas glándulas, por más que sean chiquititas y que pasen desapercibidas y que tal vez la tiroides por su tamaño, protagonismo llama la atención, son muy importantes porque elaboran una hormona que también va a ayudar a regular los niveles de calcio, ¿bien? Que es la paratormona o hormona paratiroidea. Bien, acá si nos damos vuelta, estos son el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, miren atrás, las 4 paratiroides. Bien, ahí. También, gracias a esas hormonas, nuestros niveles de calcio se mantienen constantes. Entonces, fíjense, las 2 hormonas que me ayudan a que mi calcio esté dentro de lo normal son la calcitonina por un lado y la paratormona. ¿Sí? Lo que hacen cada una es reducir los niveles de calcio y la calcitonina o aumentarlo, lo hace la otra. ¿Sí? Eso lo hacen por medio de sacar o no calcio del tejido óseo. Si yo necesito más calcio en sangre, listo, la paratormona estimula que se saque más calcio del hueso, listo, va para el plasma. Ahora, si empiezan a incrementarse los niveles de calcio, tenemos la calcitonina, que viene desde la tiroides y dice, no, pará, que no se nos vaya la mano, listo, vamos a sacar un poquito de ahí y lo guardamos en el hueso. Y así están ellas dos en ese como diálogo constante para regular estos valores. Bien, eso también es otro ejemplo de retroalimentación. ¿Sí? Cuando tengo calcio elevado, no, hay que bajarlo, listo, la calcitonina. ¿Sí? Mientras que si ya se me baja del todo, bueno, no, hay que subirlo, la paratormona. Y así. Otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. Bien, nos faltan 2 glándulas nada más. Quiero ver si me quieren hasta ahora hacer alguna pregunta respecto de lo que vimos hasta ahora. Profe, y en el caso, viste que vos mencionaste que podías tener una cirugía, porque mi mamá me parece que le sacaron la glándula tiroides. ¿Cómo, o sea, la medicación suplanta digamos, la función de la glándula sería? No, porque no tendrían por qué extirparse. Claro, no, a mí me suena que mi mamá se la sacaron. No, extirparse, digo, la paratiroides, digo. No, el caso de extirpar la tiroides, claro, se hace, o sea, el reemplazo va a ser definitivo por medio de una medicación. Claro, esa era mi pregunta. Listo. Claro, exacto. Sí. O sea, no constituye ningún problema eso, para nada. O sea, hay que ajustar bien la dosis para que la dosis que se le administre sea suficiente como para tener buenos niveles de hormona tiroidea. Claro. Porque a veces puede pasar que la dosis sea insuficiente, bueno, no, hay que aumentar un poco, o a lo mejor a veces puede pasar que esté demasiado alta, no, hay que bajarla. Pero una vez que se encuentra la dosis ya está, no hay ningún inconveniente. Bien. Bueno, acá. Bueno. Las glándulas suprarrenales. Por ahí de las glándulas endocrinas no sé si es la más conocida. Yo diría que la más conocida es la tiroides, lejos, porque es la que, les digo, la que más lo va a llevar el endocrinólogo es esa, probablemente, seguramente. No sé si esta alguna vez la escucharon, pero en realidad seguramente, a ver, voy a salir para ver. Sí, seguramente alguien tuvo que alguna vez hacer tratamiento
con corticoides. A ver si alguna vez alguien le indicó, el médico le indicó, ya sea en crema o vía oral, o tal vez parenteral, le pusieron, nunca le pusieron Decadron, o a lo mejor padece asma y tiene que usar un aerosol que tiene corticoides. ¿Nunca? O en crema, hidrocortisona, betametasona. ¿No les suena esos nombres? Sí. No, nunca. Corticoides, claro. Exacto. ¿Y para qué les dan, para qué, con qué finalidad tuvieron que usar? Nunca preguntan bien, por ejemplo, si a ustedes les prescriben una medicación. ¿No suelen preguntar para qué es, qué efectos va a producir? ¿Van en lo Betametasona. Sí. En las nebulizaciones con betametasona para los chicos cuando tienen broncoespasmo y todo eso. Bueno, ahí está. Bueno, bien. Porque hay una inflamación que está generando ese broncoespasmo. O sea, son efectos, o sirve para la inflamación, básicamente. ¿Bien? Profe, ¿el Decadron también? Ese. Eso es dexametasona, es el nombre comercial de Decadron. Ah, perdón. Pero sí, Decadron es la marca de un corticoide que se llama dexametasona. No, pues a mí una vez me picó un alacrán y me pusieron un inyectable. Ahí está. Fundamental, claro. O por alguna reacción alérgica también. Bien, porque lo que hace es, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? En algunas ocasiones la inflamación puede ser dañina para el cuerpo. Por ejemplo, en una reacción alérgica puede ser perjudicial. Bueno, la cuestión es que tenemos que ver qué relación hay, o ver si hay relación entre esto que yo le estoy preguntando sobre los medicamentos, que son los corticoides, y la glándula suprarrenal, si tiene algo que ver. Bueno, sí, tiene todo que ver, porque ¿saben que esos corticoides qué son? Fármacos que imitan a las hormonas que producen las glándulas suprarrenales. Ahí está. Esa es la relación. Entonces vamos a ver qué es esta glándula, que es fundamental. Esta glándula, no podemos vivir sin esta glándula. De boina o gorro sobre cada polo superior del riñón, de cada riñón. ¿Bien? Entonces tenemos dos glándulas suprarrenales, derecha e izquierda. ¿Sí? Tiene como esta forma de triangulito. ¿Sí? Ahí está. Acá hicimos un corte para ver cómo es por dentro. Y por dentro vemos que tiene una zona periférica, que es la corteza, esta amarilla, y toda una zona interna, que es la médula suprarrenal. ¿Sí? Cada zona genera hormonas. O sea, tenemos hormonas de la corteza suprarrenal y hormonas de la médula suprarrenal. ¿Sí? A su vez, la corteza tiene, cuando vemos bien las células que la forman, esas células están distribuidas en 3 zonas. ¿Bien? Glomerular, fascicular, reticular. Cada zona elabora hormonas específicas. ¿Sí? Elabora hormonas específicas. Entonces, fíjense que voy a tener en total 1, 2, 3, 4 tipos de hormonas elaboradas por las glándulas suprarrenales. Bien, ahí vemos bien cómo se disponen, cómo son. Bien, por eso el nombre, suprarrenales, están arriba de cada riñón. Bueno, entonces, esta diapositiva es muy importante porque muestra las zonas de la glándula y las hormonas relacionadas con cada zona. Entonces, para la corteza, que son 3 zonas, hay 3 tipos de hormonas diferentes. ¿Sí? Los mineralocorticoides, fíjense acá, como se les dice corticoides, ahí ya van a ver la asociación. Mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Bien, cada hormona tiene unas funciones diferentes. La médula suprarrenal produce, estas la deben conocer, a lo mejor conocen esta, la adrenalina,
¿sí? Que son hormonas que se aumentan, se liberan mucho en situaciones de estrés, ¿bien? De estrés. Por ejemplo, cuando tienen que rendir un examen, ¿bien? Cuando tienen que rendir un examen, hay activación del sistema nervioso y de esta glándula que aumenta las cantidades de adrenalina que tenemos en sangre. Y eso genera toda una serie de síntomas que ahora vamos después a ver. Bueno, a ver, entonces vamos a ver un poquito más de cerca estas hormonas y lo que hacen. Diría que de estos 3 tipos de hormonas de la corteza, por ahí, digamos, los andrógenos serían no tan, o sea, adquieren menos relevancia que las otras. Bien, los andrógenos actúan a nivel del aparato reproductor, sobre todo son muy importantes durante la pubertad porque incrementan todo el desarrollo puberal, el vello púbico, el vello axilar, el vello corporal, ¿sí? Tanto en niños como en niñas, ¿bien? Son importantes. Y después, en un varón adulto no, porque la testosterona es la más importante, que es elaborada por los testículos, pero en las mujeres sí son más importantes porque son fuentes de estrógenos, sobre todo cuando entramos en la menopausia, que ya los ovarios dejan de producir estrógenos. Los andrógenos suprarrenales se transforman en estrógenos, entonces seguimos teniendo, aunque sea menos, pero estrógenos dando vueltas en el cuerpo. Estas dos sí son más importantes, ¿sí? Que son la aldosterona y el cortisol, ¿sí? Bueno, a ver qué hace cada hormona. Si yo le vuelvo a hacer la pregunta de si alguna vez les administraron corticoides, dexametasona, betametasona, hidrocortisona, bueno, esos corticoides lo que hacen es imitar fundamentalmente uno de los efectos del cortisol del suprarrenal, el cortisol endógeno. ¿Sí? ¿Cuál es ese efecto que quieren potenciar, lo quieren llevar al máximo y prescindir del resto de los efectos para no hacer tanto lío? Solamente tratamos de imitar el efecto ¿cuál? Antiinflamatorio e inmunosupresor. Bien, eso es fundamental que se acuerden del cortisol. Bien, ¿qué es este efecto? Lo que hace el cortisol es regular la inflamación e inhibir el tejido linfático. O sea, tiene efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Lo que pasa es que en condiciones fisiológicas no se notan demasiado. Cuando hay exceso de cortisol o cuando lo administramos como medicación donde potenciamos ese efecto, ahí se nota más, ¿sí? Pero el cortisol tiene esa capacidad de frenar la respuesta inflamatoria y de frenar la producción de linfocitos y de eosinófilos también. Entonces son efectos inmunosupresores y antiinflamatorios, o sea, deprimen el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, eso es muy útil en ciertas enfermedades donde hay inflamación que puede dañar al cuerpo, por ejemplo, una reacción alérgica o una picadura de insectos, como nombraron. O hay una enfermedad autoinmune donde mi propio sistema inmune está atacando mis componentes, mis tejidos. Entonces el tratamiento con corticoides ayuda a frenar esa activación excesiva y dañina del sistema inmune. ¿Sí? Por ejemplo, en el lupus, una enfermedad autoinmune, artritis reumatoidea, o cuando hay un trasplante, bien, para evitar ese rechazo de trasplante, se utilizan estos fármacos, bien, pero que son imitaciones y son como los perfeccionan y lo hacen que potencien ese efecto que tiene el cortisol. Bien, el cortisol tiene además otros efectos muy importantes porque ayuda a, por ejemplo, mantener una presión arterial normal. Bien, si falla la glándula suprarrenal, la presión cae. Bien, entonces es importante para mantener una presión normal y tiene efectos metabólicos.
¿sí? Ayudan a, estimulan que utilicemos los nutrientes, ¿sí? Utilicemos las proteínas, los lípidos, y que haya más glucosa disponible, ¿bien? Eso hace el cortisol. Pero bueno, cuando se elabora el medicamento, queremos que no tener tanto esos efectos, sino nos interesan más estos. Bien, pero así todo, cuando una persona tiene que hacer un tratamiento crónico con corticoides, sobre todo vía sistémica oral, por ejemplo, ¿cuál puede ser un efecto adverso? El aumento de la presión arterial, por ejemplo. Puede ser un efecto adverso. ¿Sí? O que aumente los niveles de glucemia, que haya efectos metabólicos. Bien, o que haya pérdida de masa muscular, porque degrada proteínas en exceso el cortisol. Entonces, pérdida de masa muscular, se hacen más flaquitos. Bien, bueno, esos son efectos adversos por grandes dosis o tratamientos prolongados. Para eso también es importante, vieron que no sé si les dicen que el tratamiento tiene que durar determinada cantidad y hay veces hay que reducirlo progresivamente. Bueno, eso es para que de golpe la glándula, como está inhibida por todos esos corticoides, empiece a funcionar correctamente, darle ese tiempo para que se recupere. Para eso hay que reducir progresivamente la dosis. En algunos casos, no siempre. Bueno, y tenemos la otra hormona que lo que hace es tener funciones a nivel renal, básicamente, que es esto que les quería presentar. Pregunto, ¿alguien tiene algún familiar conocido que sea hipertenso? En este momento, ¿hay alguien? Ustedes están viendo la clase. ¿Alguien que viva en su casa? Sí. Mis papás son hipertensos. Bien. ¿Y vos Yo, sabés? profe. Bien. ¿Saben la medicación que utilizan? ¿Tienen idea? ¿O la tienen a mano para ver cómo se llama? Corbis, no. ¿Puede ser Corbis o no? ¿Puede ser Corbis? Sí, pero eso es bisoprolol. ¿Alguien usa? Porque hay valsartán, bueno, ese es un ejemplo. ¿Alguien usa o conoce enalapril, lisinopril, todos los que terminan en pril? Sí, Bueno, profe. bueno. ¿Por qué? Porque esos fármacos tienen que ver con esto que voy a explicar ahora. Tienen que ver con esto que voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona? Esto para que entendamos las funciones de la aldosterona, básicamente. Y todo este otro sistema que por eso lo relaciono con esos antihipertensivos, porque lo que hacen esos antihipertensivos es actuar sobre este sistema, ¿sí? Para reducir la presión. Porque básicamente la aldosterona va a intervenir en el control de la presión arterial. ¿Bien? ¿A través de qué? A través de actuar sobre los riñones, regulando la cantidad de agua y sodio que se pierde por orina. ¿Sí? Acuérdense que cuando uno de los determinantes de la presión arterial es el volumen sanguíneo. ¿Sí? Y el volumen sanguíneo implica agua y dentro de los solutos, el catión más importante que es el sodio. ¿Bien? Sodio. Por eso cuando alguien tiene hipertensión, ¿qué le dice? Que no consuma ¿qué? Tanta sal en las comidas. ¿Sí? Porque la sal promueve el aumento de la presión. ¿Bien? Perfecto. Entonces, supongamos que tenemos una deshidratación o una hemorragia. ¿Bien? Es una hemorragia. Bien. Disminuye la volemia, perdemos sangre. ¿Sí? Esto va a llevar a un descenso de la presión arterial. Bueno, ¿qué hacen los riñones? Detectan un descenso de la presión. Listo. Elaboran una hormona, que como lo vimos en la clase de aparato urinario, es la renina. ¿Bien? Elabora renina. Listo. La renina ahora va a empezar a desatar toda una consecuencia, una cascada de reacciones que van a llevar a que las glándulas suprarrenales elaboren, liberen aldosterona. Pero ¿qué es lo que pasa en el medio? En el medio pasa que hay una transformación de unas moléculas que se llaman
angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, no importa. No importa. Lo que quiero decir es que, por eso es el nombre del sistema. Renina es lo que viene primero, después viene angiotensina 2 y después viene aldosterona. O sea, porque esta molécula lo que va a hacer estimular a la glándula suprarrenal a que libere aldosterona. ¿Sí? Y la aldosterona va a actuar sobre los riñones y va a decir, no, reabsorbemos agua y sodio. Listo. Llevamos la volemia un poco más arriba para aumentar la presión arterial. Bien, entonces, yo les pregunté de los fármacos, para que se acuerden, digamos, lo asocien con esto, es que hay un montón de fármacos antihipertensivos, ¿sí? Que actúan de distintos mecanismos. Por ejemplo, el que me nombraron de Corbis, no me acuerdo si es carvedilol o bisoprolol, no me acuerdo, pero no importa porque son de la misma familia, no intervienen en este sistema, actúan directamente sobre el corazón y hacen que baje la frecuencia, se contraiga más lento, otra cosa. Pero los que les pregunté sobre enalapril, lisinopril, valsartán, que me nombraron, lo que hacen es actuar sobre este mecanismo para, en última instancia, inhibir la función que tiene la aldosterona de retener agua y sodio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa medicación? Obviamente, reducir los niveles de presión, pero haciendo que el organismo no retenga tanta agua y tanto sodio. Bien, eso hace. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que hace el enalapril, si alguien conoce ese fármaco, es inhibir la producción de esta molécula, que es la que lleva a producir aldosterona, básicamente, a estimular, inhibe esto. Y alguien que toma valsartán me dijo, lo que hace es directamente inhibir la acción de esta molécula sobre los vasos sanguíneos y sobre la corteza suprarrenal. Bien, hacen eso. Entonces, bueno, para que entiendan asocien un poco esto de la hipertensión con la función de la aldosterona. Miren qué importante que es la corteza suprarrenal, que por ahí no es una glándula que menos mal, no nos trae demasiados problemas, pero que es fundamental en el control de la presión. Bueno, y después tenemos las hormonas de la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Ustedes asócienlo con eso. Por ejemplo, si tienen que enfrentar una situación nueva, no sé, un examen, para una entrevista de trabajo, o es el primer día de trabajo, no sé, lo que sea. En esa situación se van a activar estas hormonas, o mejor dicho, se van a liberar, o va a aumentar la liberación de estas hormonas. Y estas hormonas lo que hacen es preparar al cuerpo para sostener esa situación de alerta, de estrés. Bien, entonces, preparan al cuerpo para eso. Entonces, nuestro corazón va a ir más rápido, va a estar más acelerado, o sea, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial. Voy a tender a abrir los bronquios para que entre más aire. A nivel de las funciones psíquicas voy a estar más atenta, voy a prestar más atención. Voy a estar como más despierta, entre comillas. Toda la sangre va a estar redistribuyéndose hacia cerebro, porque tengo que estar en una situación de completa atención. Va a estar en el corazón, va a estar en los músculos. ¿Bien? Y no va a estar tanto en el aparato digestivo, porque no me importa en esa situación digerir, no me importan las funciones digestivas, me importan otras cosas. ¿Bien? Entonces, lo que hace estas hormonas es eso, preparar al cuerpo para enfrentar esa situación. Entonces, esta parte de la glándula suprarrenal no responde a la hipófisis, responde al sistema nervioso directamente, ¿sí? A señales provenientes del sistema nervioso. Bueno, y por último, a ver si me falta algo o no, el páncreas. El páncreas ya lo conocen. No sé si vieron la clase de... ¿Vieron la clase de... o no, todavía? De aparato digestivo.
No mientan. No la- Todavía no. Me imaginé. No importa. No importa. El páncreas, por eso volví a poner esta diapositiva, porque ya me esperaba esa respuesta, sabía que no iban a haber visto eso. Esta diapositiva en realidad ya está en la clase de aparato digestivo, porque en el aparato digestivo, obviamente tenemos que estudiar las glándulas que fabrican productos necesarios para las funciones digestivas, por ejemplo, para la digestión, ¿sí? O absorción. Bueno, una de esas es el páncreas, ¿sí? Entonces, el páncreas es una glándula muy especial porque es mixta. Tiene dos caras, tiene una cara exócrina y tiene una cara endocrina. Bien, la cara exócrina es la que se estudia en aparato digestivo. Cuando vemos sistema endocrino nos interesa la otra parte. Bien, ¿dónde está el páncreas? Está bien, o sea, es un órgano que está por detrás de la cavidad peritoneal, está detrás del peritoneo. Esto es la serosa del tubo digestivo, está bien pegado a la columna vertebral, por detrás del estómago está, ¿sí? Por detrás del estómago, y está rodeado, tiene una porción más ensanchada que es la cabeza, y luego una cola. La cabeza está rodeada por la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, ¿sí? Y está en íntimo contacto porque sus conductos se liberan, este conducto, que es el conducto principal, desemboca en el intestino delgado. O sea que ya vemos que el páncreas exócrino, su secreción va a parar al duodeno, ¿sí? Y está muy relacionado con la vía biliar, que es donde viaja la bilis, ¿sí? O sea, se desembocan las dos cosas en el mismo lugar. Bueno, ahora voy a ir directamente acá. Si queremos ver bien las células del páncreas, vamos a ver dos grandes tipos celulares. Por un lado tenemos los acinos, que son la porción exócrina del páncreas, o páncreas exócrino, son las células que producen enzimas, ¿sí? Que a través de estos conductos van a desembocar, como vimos antes, en el duodeno. Estas enzimas son necesarias para la digestión. Bien, si ustedes hoy comieron, almorzaron antes de la clase, todo lo que comieron, que pueden ser proteínas, hidratos de carbono y lípidos, bueno, todas esas grandes moléculas se tienen que romper cuando lleguen al intestino delgado. Entonces, ¿cómo se van a romper? Por acción de unas proteínas que se llaman enzimas. ¿Bien? ¿Y de dónde salen esas enzimas? Del páncreas. ¿Sí? O sea, no exclusivamente del páncreas, pero la mayor cantidad del páncreas. O sea, el páncreas sirve para cumplir, para que la digestión se pueda lograr adecuadamente. Bien, pero eso es el páncreas exócrino. ¿Sí? Ahora, conviviendo con los acinos pancreáticos del páncreas exócrino están una serie de como islas, por eso se dicen islotes pancreáticos, formadas por células endocrinas. Células endocrinas. Estas células endocrinas son de diversos tipos. Se les dice alfa, beta. O sea, las dos más importantes son estas. Las alfa y las beta. Bueno. Estas células producen hormonas, pues estas son células endocrinas. O sea que fíjense cómo acá, en la periferia tenemos más células beta que secretan insulina, y más en el centro las células alfa que producen glucagón, que es la hormona que contrarresta la insulina. Siempre acuérdense que es muy común que en el sistema endocrino haya hormonas que son opuestas, digamos, en sus funciones. Bueno, acá las tenemos, son la insulina y el glucagón. Estas hormonas se van a volcar, obviamente, a los capilares y van a salir por las venas, ¿sí? Van a salir y van a ir a parar a la vena porta que va a entrar al hígado. Eso es fundamental, ya les estoy adelantando, que si no vieron la clase de
aparato digestivo, presten atención a circulación hepática, fundamental. Bueno, entonces habría que ver qué hacen estas hormonas, ¿sí? Porque ahora nos interesa este páncreas, digamos, ¿sí? Pero están conviviendo armoniosamente en el mismo órgano una porción exócrina, una porción endócrina. Bueno, o sea, son muy complejas las acciones de estas hormonas, pero, a ver, para que lo entiendan fácilmente. Vamos a lo mismo que les dije antes de lo del almuerzo antes de la clase. ¿Sí? Si comieron, bueno. Cuando absorban todos los nutrientes, van a absorber glucosa, van a absorber aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, agua, van a absorber electrolitos, o sea, iones, bueno. Pero van a absorber glucosa. Glucosa ya sabemos que es la mayor fuente, o sea, el mayor combustible más importante que la célula usa para producir ATP. Bien, usa glucosa. Entonces, cuando ustedes en este momento que están en pleno proceso de digestivo, están absorbiendo los niveles de glucemia, van a aumentar, lógicamente, porque absorbieron más glucosa. Y la glucosa pasa al plasma. Es uno de los componentes del plasma. ¿Bien? Entonces, no podemos tener en niveles excesivos de glucemia. No. Tiene que haber, o sea, tiene que haber alguien que haga que toda esa glucosa que está en el plasma se aproveche y no ande circulando y que nadie la use. ¿Sí? Es como que, no sé, si ustedes tienden a acumular cosas y no la usan, o se compran cosas y nunca la usan, no sé, por decirlo de alguna forma. Bueno, acá tenemos glucosa en plasma para repartir para todas las células y que la pueden usar. Bueno, ¿quién hace que esa glucosa que anda dando vuelta en plasma entre a las células para poder ser degradada y o bien almacenada o a lo mejor degradada para formar ATP? La insulina. La insulina. Bien, entonces, el páncreas detectó esos niveles de glucemia elevados, listo, a producir insulina. Bien, va a haber un pico de insulina y eso va a ayudar a que toda esa glucemia, o mejor dicho, a que esos niveles de glucemia que aumentaron, bajen a expensas de que esa glucosa ingrese al interior de las células. Bien, y pueda ser utilizada. Entonces, los sitios blancos más importantes para la insulina son el músculo le encanta la glucosa, el tejido adiposo lo mismo, y el hígado, fundamental, ¿sí? El hígado. Bien. Ahora, en algunas situaciones, a la inversa, nosotros necesitamos que se libere glucosa. Por ejemplo, en algún ejercicio, o cuando estamos en un ayuno prolongado. ¿Y dónde está la glucosa si no la estoy incorporando? Bueno, produzcamos glucosa, sinteticemos glucosa. ¿Quién se encarga de eso? El hígado, fundamentalmente. El hígado. Entonces, para que el hígado lo haga, o sea, no lo hace espontáneamente. Todo se controla, ya vimos, por medio de o el sistema nervioso o el sistema endocrino. Bueno, en este caso va a haber una hormona que es el glucagón, que también la sintetiza los islotes pancreáticos, que va a estimular al hígado para que produzca glucosa y la libere a la sangre. Así puede repartirse. Bien, bueno. Y entonces el glucagón va a elevar la glucemia. Decimos que es una hormona hiperglucemiante, en contraposición a la insulina, que es una hormona hipoglucemiante porque desciende los valores de glucemia. Ese sería el efecto más importante. O sea, acá también hay otro ejemplo de retroalimentación. Bien, acá, o sea, el páncreas acá no está respondiendo a otra glándula endocrina como vemos que hace la tiroides o la suprarrenal. No, responde a los niveles de glucemia. Bien, cae la glucemia, se libera glucagón. Sube la glucemia, se libera insulina. Bien, ahí está. Y eso mantiene los niveles de glucosa en sangre dentro del rango normal.
Por ahí se están preguntando si tiene alguna relación esto con la diabetes o a lo mejor la insulina la conocen por haber escuchado sobre la diabetes, no sé. Tal vez la insulina sí la conozcan. Vieron que hay personas que tienen que usar insulina. Se administra insulina vía subcutánea, una inyección. No sé si alguna vez vieron eso. ¿Qué pasa? La metformina. Ah, bueno, pero ahí eso no es insulina, o sea, es un fármaco que tiene el mismo efecto hipoglucemiante de la insulina, pero no es insulina. Es otro fármaco diferente. Pero, digamos, es un fármaco utilizado para el tratamiento de la diabetes. Porque hay veces que, a ver, en la diabetes, justamente lo que está ocurriendo es, o bien que no hay insulina, hay diabetes donde directamente el páncreas no elabora insulina, entonces el tratamiento es con insulina. Por eso se le dice insulino dependiente, a ese tipo de diabetes. El tratamiento es incorporar la insulina en una medicación. No hay otra forma. Pero hay otro tipo de diabetes que es el más común, que es de los adultos mayores, suele aparecer más frecuentemente, donde el problema no está en la liberación de insulina, que el páncreas lo hace. El problema está en que la insulina es como si no pudiera ejercer su efecto. Hay lo que se llama una resistencia a la insulina, no puede ejercer sus funciones correctamente. Entonces es como si faltara más o menos la insulina. Pero bueno, en ese caso se utiliza otro tipo de medicación que lo que hace es facilitar la acción de la insulina y bajar los niveles de glucemia. Pero bueno, esa es la relación que ustedes pueden encontrarle a la diabetes con esto que estamos explicando. Bien, entonces, como este es el final de la clase, para sintetizar el sistema endocrino, voy a volver a la diapositiva donde están todas las glándulas. Toda la primera parte que vimos es muy importante, o sea, entender cómo está compuesto y cuáles son las funciones, para qué necesitamos un sistema endocrino, eso es muy importante. Sepan cómo funciona en general el sistema endocrino, esto que hablamos de controlar la homeostasis por medio de mecanismos de retroalimentación, bien otra hormona o bien a cambios químicos de determinada variable o a el sistema nervioso. Vimos ejemplos de cada una de esas cosas cuando estudiamos las glándulas. Y bueno, luego estudiar, no vamos a poder ver todas, pero saber de cada glándula, su ubicación, o las hormonas que elabora y la función que tiene. ¿Bien? O sea, pueden hacerse un cuadro, poner glándula, no sé, ubicación o características atómicas, hormona, función. Eso es algo que los pueden hacer tranquilamente cuando estudien este tema. Bien, consultas, a ver, últimos minutitos. Si se entendió, a ver, bueno, no sé, preguntas, dudas, algo. Bueno, fueron 12 clases donde, bueno, se trató de verlo de la mejor manera, lo más que se ha podido del cuerpo humano. No es fácil, pero bueno, si ahora al momento de preparar la materia, diría que tienen más o menos ordenado, o sea, yo les expuse en clase la otra vez cómo les conviene estudiar la materia, vayan en orden, pueden usar las guías, tengan siempre toda esa ejercitación que yo les fui mandando de cada clase, las vuelven a hacer, las revisan, es una forma que se les puede ayudar.
bastante para estudiar. Y bueno, es eso lo que se debe evaluar, todos los temas que se han visto en el cursado. Eso es lo que tienen que preparar. Más o menos la idea era poder comprender un poco todo esto que es el cuerpo humano, que es una cosa tan compleja, tan grande, tan como interminable, pero bueno, al menos las cuestiones básicas traté de hacérselas llegar en cada clase. No sé si llegó o no, pero bueno, es difícil, yo sé que es una materia complicada. No sé si les pareció la más compleja de las que tuvieron que estudiar o alguna vez le gana en dificultad. No sé, porque no sé todas las que tienen, todas las materias que tuvieron, pero bueno. No, es como muy compleja para tan poco tiempo, me parece, profe. Por supuesto. O sea, hubiese estado bueno tener más tiempo para poder estudiarla con otra profundidad. Sí, claro. Es muy interesante, hay muchas cosas minuciosas y siempre por ahí algo se te puede escapar también, Sí. porque hay muchos términos nuevos, es como un lenguaje nuevo. Claro, sí, eso es lo otro que tiene, agregado. Aparte de la complejidad en sí misma del cuerpo humano, está toda la terminología. No. Viene con eso, la materia viene con eso, con vocabulario nuevo, sí. Con vocabulario nuevo. Sí, no es una cosa que se aprenda de un día para el otro. No. Ahora van a tener 20 días para prepararla. Porque justo, a ver, es el 28. Yo de mi parte trato de hacer lo posible, pero bueno, es eso, como que me hubiese gustado tener otro tiempo, creo que 20 días, si bien lo vamos charlando y todo en clase, por lo menos desde mi parte es como todo muy nuevo. Y son otros conocimientos y para mí de todas las que tuvimos ahora me resultó la más compleja. ¿Seguro? Sí, coincido. Pero bueno, por eso yo a lo que ustedes tienen que llegar es mínimamente a manejar lo básico, que en realidad es lo que yo tiendo a preguntar. Fíjense, revisen otra vez el parcial. Son cuestiones básicas de los temas que vimos, lo que me interesa que conozcan. Eso es bien importante. Profe, Me parece, sí. con respecto a lo que decía la compañera, yo creo que tiene razón en lo que dice, porque para mí la materia tendría que haber sido en 2 cuatrimestres. Por Yo, supuesto, pero a lo que voy, usted dentro de todo nos dio la materia muy ordenada, porque con las tareas, los power, la verdad que se hizo bastante no fácil, pero más entendible la materia. Mucho más llevadera. claro. Bueno, Sí, eso es súper destacable de usted, profe, cómo ordenó la materia y todos los recursos que nos dio. sí, o digamos, yo, lo que vos decís de los cuatrimestres, sí, de hecho es lo que se está peleando por el cambio de plan, digamos, que pase a ser de 3 años la carrera para tener esta materia anual. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Ojalá que en algún momento se pueda lograr, ¿sí? Pero mientras tanto no podemos salirnos de lo que es el plan de estudio actual. Entonces la materia tiene que sí o sí ser cuatrimestral, porque no podemos ir por fuera del plan de estudio. Entonces, bueno, no me queda otra que ver la forma de dar lo mejor posible esto, que para mí siempre es un desafío. Todos los años, desde que yo trabajo en el instituto, que es 2018, no hace mucho, todos los años es rearmar la materia de anato y fisio para que tratar de que sea lo mejor para ustedes, digamos, que les sirva y que la puedan entender y que más o menos la puedan llevar al día o tener herramientas como para prepararla de la mejor manera. Pero es siempre
tener que estar rearmando, o sea, nunca la di de la misma manera, nunca. Y además, primero porque, por eso, por lo que es la materia en sí, y segundo por la modalidad, por la pandemia que tuvimos que pasar a virtualidad, que no es lo mismo, también después se sumó la cantidad de gente, que fue cada vez más, entonces también eso influye en cómo se da la materia, porque a veces durante el cursado, si son muchos, no puedo estar atendiendo las necesidades de cada uno porque se me van los tiempos, entonces traté de agregarle esas autoevaluaciones, al menos que las puedan resolver, que ya tienen corregida o tienen las respuestas, cosa de que les pueda servir, si bien no son obligatorias, pero diría que para preparar la materia las usen, agárrense todas las ejercitaciones de todas las clases y vuelvan a hacer esos ejercicios. ¿Sí? Vuelvan a hacer. Hay algunos que son verdaderos o falsos, otros que son opción múltiple. Revísenlos también. Y eso les puede ayudar. Y bueno, no sé si se va a llegar a hacer clase de consulta porque ese examen es justo la semana que abre el instituto, empiezan todas las mesas. Entonces no sé si va a haber tiempo para una clase de consulta, pero bueno, si no hay, de última, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, porque a lo mejor ahora no empezaron a preparar la materia, no les va a surgir dudas, les va a surgir cuando estén en pleno estudio o antes de los días previos. Bueno, entonces de última, si no hay una instancia de consulta formal, bueno, mandar un mail, no sé, para consultarme algo puntual que no hayan entendido. Al menos hay clases que quedaron grabadas, lo cual está bueno, pueden aprovechar de esos temas, los pueden ver las veces que quieran. Eso fue una ventaja. Nos tienen ahí guardados, nos pueden ver. Y bueno, el examen ya saben, la modalidad la conocen, así que bueno, será ese jueves. Voy a ver si divido en turnos, como hicimos con el parcial, porque va a ser bastante la cantidad de gente que va a rendir. Así que probablemente sí, salvo que haya distintas aulas y puedan distribuirse en distintas aulas, pero si no, va a tener que dividir en turnos. Pero bueno, eso se define más cerca de la fecha, no les influye. ¿Cuántas preguntas son, profe? Más o menos. Sí, ahí, sí, para que yo responda, claro, es la modalidad del parcial. Y la cantidad de preguntas no sé aún. No lo sé. Si hay diferencias entre el examen regular y el libre, sí, en cantidad de preguntas, sí, hay diferencia. Pero en los dos casos se aprueba con el 60% correctas las preguntas. Pero no, aún no lo armé, entonces no te sé decir cuántas, no lo definí todavía. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta más que quieran decir? Les agradezco esos comentarios que me hicieron, la devolución, y ojalá sí pueda en algún momento eventualmente esta materia ser anual, que se pueda dar como merece realmente, ojalá. Pero bueno, ahora todavía la tenemos así. Igual. Profe, una consulta. ¿Nos va a dar la cantidad, el porcentaje de agua en el cuerpo, la volemia, eso, nos va a tomar en el final? No sé, o sea, esos son contenidos que entran. Si vos te referías a eso, sí. ¿O vos te referías a calcular? No sé. Sí, a calcular. Sí. Puede ser, lleven por las dudas una calculadora. A lo mejor sí hay una pregunta esta vez. No, ahora no, la verdad no sé porque no lo tengo hecho. Ya les digo, esta vez va a ser la primera vez que lo tomo escrito, siempre lo tomé oral, así que no sé, no lo tengo hecho al examen. Pero
por las dudas, yo les digo que sí, que practiquen eso, ¿sí? Practiquen cómo calcular una volemia en una persona dependiendo del peso. Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Bien, ¿qué otra cosa? ¡Ay, quedan 4 minutos! ¿Algo más que quieran decir? Bueno, nos vemos entonces en el examen final. Nos encontramos ese día. Nos falta mucho, pero son 3 semanas que pueden preparar bien dentro de toda la materia, o sea, porque no es imposible de aprobar, para nada. Así que organícense porque van a tener que rendir otros finales, ¿no es cierto?, esa semana. Ya tienen las fechas. Sí, profe, Emo 1. Claro, esa la rinden antes. Sí, pero está en la misma semana también. Claro, por eso, pero debe ser un martes que la rinden. Claro, sí. ¿También la va a hacer escrita? No oral. Ah, oral. Bien. Bueno. Está bien. Bueno, así que organícense en cómo estudiar, van a tener que estudiar en simultáneo, acá nos queda otra, porque en 2 días no pueden preparar anatomía. Acá sí o sí van a tener que estar estudiando en simultáneo. Pero bueno, a lo mejor hay contenidos de esa materia que se basan, a lo mejor tienen en común algunas cosas que hayamos visto acá, entonces pueden aprovechar ahí para reforzarlo con contenidos de esta materia. También eso, busquen puntos en común, relación entre los contenidos. Bueno, quedo a disposición si quieren preguntarme algo o hasta usen el correo electrónico para consultas. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bueno, que tengan un buen receso y nos veremos en las mesas. Gracias por haber venido hoy, que era la última clase, que por ahí no vienen todas. No, y aparte por la asistencia, eso estuvo muy bueno porque fue muy bueno el porcentaje de asistencia en general. Sí, así que eso también. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos. Bueno, profe, nos vemos. Que tenga buen Bueno, receso profe, también. gracias. Bueno, Chao, gracias. profe. Luego.